vamos a entrar a la siguiente parte del tema que estamos tocando ya por días. El tema, hermano, de si se humillare mi pueblo. En Segunda de Crónicas 7:14 fue la condición de Dios para su pueblo. Cuando Dios quiere bendecir, siempre Él pone condiciones. Él es el que pone las condiciones. Pero parece que las normas han cambiado. Parece que ahora son los hijos los que ponen las condiciones. Parece que son los cristianos los que quieren mandar a Dios. Y Dios, y decía en la mañana esto, porque realmente, hermano, la actitud de mucha gente tan, hermano, ignorante, ¿verdad? No tiene conocimiento, es si pues Dios me da, yo le doy. Si Él me bendice, yo le sirvo. No estamos en esa condición nosotros. Hemos estado hablando acerca del tema que hemos tomado, hermano, bajo la dirección de Dios para este año, si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. Ahora, pero lo que interesa es que usted vea la siguiente oración del pasaje de 2 de Crónicas 7:14. No lo tenemos, pero dice, sobre el cual mi nombre es invocado. En el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Esa palabra significa invocan el nombre de Dios. Le piden a Dios, están buscando a Dios. Pero no hay respuesta de Dios, porque el Señor lo que está requiriendo de ese pueblo es humildad. Hemos tocado las semanas anteriores, acercándonos a este tema, o para llegar a esa gracia, o a ver las manos de Dios abiertas para bendición de mano para nosotros. Hemos estado hablando por estaciones y por puntos. Hablamos al principio acerca del temor de Dios. Temor de Dios significa, hermano, sumisión, significa obediencia, significa, hermano, honrar y glorificar su nombre. Es un temor santo, una, hermano, actitud de respeto hacia Dios. No solamente momentánea, es un respeto permanente. Pero no solamente un respeto cualquiera, como se respeta a un oficial, se respeta a un líder político o a una persona mayor. El, hermano, temor a Dios va más allá que un simple respeto como el cual lo conocemos. Entonces, tomando esto en cuenta, tenemos que temor de Dios es sumisión, es, hermano, adoración, honra y obediencia a Dios. Que nos lleva a nosotros a encerrarnos hacia el camino que nos va a llevar hacia el servicio de Dios o a Dios. Pero no podemos, dijimos en ese tema, tener temor de alguien que nosotros no conocemos. Y por eso hablé acerca de quién es aquel que demanda temor de nosotros. ¿Quién es ese? Y hablamos de eso un poco. Hablamos también acerca del orgullo, ya por 2 semanas. La semana pasada concluí acerca de, hermano, del orgullo de Naamán. La actitud que él tenía. Él tenía necesidad, pero él tenía orgullo. Entonces, cuando quitó su orgullo de él y se dio cuenta que él era el necesitado, entonces él vio la bendición en su vida siendo limpiado o limpio de la lepra que la cual tenía. No importa que era él uno de los preferidos del rey de Asiria. No importa que él era, hermano, lo tenía por alta estima. Esa es la palabra de Dios. Era un hombre, hermano, reconocido, un hombre bastante, hermano, de alta estima, un hombre muy respetado por el pueblo, pero leproso. Y esa lepra es el orgullo de muchos. Tienen todas las cualidades, son buenos padres, son buenas madres de familia, buenos hijos, pero tienen un defecto. Tienen lepra, orgullos, mucho orgullo. Entonces eso no nos permite ver la bendición de Dios. A Naamán se le permitió hasta que él determinó bajar su orgullo, dejarlo ahí y venir y agradecerle al varón de Dios y decirle gracias porque pues la verdad es que ahora conozco que no hay Dios más que solamente Jehová. Y hermano, es interesante. Esta tarde vamos a hablar acerca de los beneficios de un espíritu humilde. Los beneficios de un espíritu humilde. Vamos a tocar al menos, si me alcanza el tiempo, unas 8 áreas de los beneficios de un espíritu humilde. Pero quiero comenzar diciendo lo siguiente aquí, en este Salmo 8. David expresa, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra.
Inicia el capítulo 1 de esta manera, el cual termina el versículo 9 de la misma manera. Inicia y sella de la misma manera, dándole al Señor la gloria y la honra y la magnificencia de lo que Él es en toda la tierra. En pocas palabras, lo que David está haciendo, hermanos, es reconociendo el poder, el señorío y la grandeza de Dios. ¿Está conmigo alguien? Está reconociendo quién es Dios. Esto me lleva a mí a pensar de que David está reconociendo la posición de Dios y está reconociendo su posición. Y esto se llama humildad. Está reconociendo quién es Dios. Y ahora dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Está honrando y glorificando a Dios. Está diciendo, es que es increíble. Dios es maravilloso. Pero un espíritu altivo no hace eso. Un espíritu orgulloso no hace eso. Una persona que es altanera no le da la gloria a Dios. Pero un espíritu humilde sí le da la gloria a Dios y está honrando el nombre del Señor. Y dice, de la boca de los niños y los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Versículo 3 y 4 son los claves que quiero enfocarme hoy. Pero dice el 3, cuando veo, ¿qué? Ok, imagínense, ahí va. Cuando veo tus, ¿de quién son? De Dios. Dice, cuando yo veo tus cielos, obra de tus dedos, amén, la luna y las estrellas que tú formaste. Y el tú, la U tiene una tilde, lo cual hace personal a aquel que lo formó. Único. Miren qué interesante. Y dice, y las estrellas que tú formaste, digo. Yo me digo yo solo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que tengan de nosotros memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Quiénes somos? David dice, yo sé mi posición, yo conozco mi condición de ser humano, no merezco que Dios me visite, no merezco disfrutar de la grandeza de Dios, de los cielos que Él ha formado, de todo lo que Él ha hecho. Y yo me pregunto, dice David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y dice, y lo coronaste de gloria y de honra. Y el 6 dice, y lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo, dice David, todo pusiste bajo ¿qué? Sus pies. Mire, hermano, qué interesante la manera como David expresa. Y dice la palabra del Señor de que la creación fue dada por Dios al hombre. Y el hombre, hermano, se orgulleció tanto, se puso tan altivo de que tuvo, hermano, la ironía, bueno, no ironía, sino hermano, el desafío grande de desobedecer a Dios. Y esa no era la voluntad de Dios. Sáquese de la mente el hablar de muchos cristianos. Es que era la voluntad de Dios que Adán pecara. Es que era la voluntad de Dios, pastor, de que él comiera del fruto. No, no es cierto. Eso no es bíblico. Mi Biblia no enseña eso. Mi Biblia enseña de que Dios le dio a él libre albedrío. Claro que Dios ya conoce lo que viene en el futuro porque Dios es, hermano, omnisciente. Y Él sabe, y eso es uno de sus atributos. Él tiene conocimiento de todo. Pero no era la voluntad de Dios. La intención de Dios era que el hombre señoreara, el hombre administrara, porque ese fue el plan de Dios al inicio. Amén. Y que el hombre se encargara de toda su creación. Pero el hombre se le dio la brillante idea de querer pecar. Se le dio la brillante idea de decir, pues dame. Ya que pues hay que hacerle caso a la mujer y ahí comenzaron los mandilones. Dame, y la mujer le dio, la cual él comió juntamente con ella. Y después le estaba echando la culpa, la mujer no aguantaba. ¿No le suena familiar eso? Amén. Bueno, vamos a dejarlo en paz porque después no. La mujer para eso tiene la culpa. No, hermano, por eso Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de liderazgo.
Nos ha dado a nosotros la capacidad de poder correr nuestros hogares y matrimonios, pero de una manera correcta. Pero eso no va a suceder hasta el día de que nosotros, hermano, nosotros entendamos cuál es nuestra posición. Mi posición y la posición del Creador. Y Adán no lo consideró. Entonces él le valió papas. Y cuando usted le valga papas todo, ese trae consigo una actitud altanera, orgullosa y altiva. Cuando usted le vale papas todo, eso es lo que es. No le importa nada. Y, hermano, es interesante. En términos generales, la persona humilde tiene la virtud de conocer sus limitaciones. Tiene la virtud de conocer sus limitaciones y actúa de acuerdo con ese conocimiento. Por eso, hermano, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y entonces el hombre que sabe, hermano, ese principio actúa con ese conocimiento, no de él, sino el conocimiento que Dios le ha provisto para actuar correctamente y darle el lugar a Dios que él merece y permanecer en el lugar que Dios le ha dado al hombre. En otras palabras, conoce bien lo que es, hermano, o no capaz de hacer. Sin embargo, la palabra de Dios, hermano, vemos que en la humildad tenemos que tener la humildad que tenemos que tener los hijos de Dios abarca más. El concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios. Ese es básicamente todo. Sobre quién es Dios y sobre quiénes somos nosotros. Por eso le presenté este Salmo 8, porque aquí se ve abiertamente y con mucha claridad la expresión de alabanza, la expresión de glorificar y magnificar, hermano, el nombre del Señor y su poder y su gloria en toda su esplendidez. Y David lo expresa, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y me encantó que el hermano decidió leerlo 2 veces. Ya lo habíamos leído 2 veces, lo quería leer 3 veces. Amén. Pero bueno, qué interesante. Porque de eso se trata, hermanos. Se trata de que nosotros entendamos de que Dios quiere ser elevado siempre a través, hermano, de los testimonios del pueblo que Él ha elegido. Y si nosotros llegamos a un punto de no entender esta situación, significa de que hay, hermano, rebelión en nuestros corazones. Hay altivez en nuestros corazones. Hay una actitud altanera en nuestros corazones, no reconociendo quién es Dios. Y esto nos lleva a, hermano, a nosotros a abrir las demás puertas de fracaso, las demás puertas, hermano, de desgracia para nosotros mismos. Por eso la palabra del Señor dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque el rebelde, hermano, el que es altivo, el que es orgulloso, hermano, viene también agarrado de la mano con la necedad. Es un hombre terco, una mujer terca. Porque es rebelde, es altivo. ¿Por qué? Porque no quiere dar nunca su brazo a torcer. Siempre hay que tener la razón. ¿Alguien está aquí conmigo? Y esto nos lleva a reconocer la obra de Dios. No solamente en su creación, pero la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que Él tiene un propósito para nosotros. Él tiene un plan para mi vida, Él tiene un propósito para mí. La humildad en el Hijo de Dios, la humildad en el cristiano debe de impulsarle a usted y a mí siempre a vivir en obediencia a Dios y a someterse a la voluntad de Dios. Por eso, hermano, es Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si yo no tengo temor de Dios, yo nunca voy a ser sabio. Solamente voy a andar regándola todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no me interesa tener temor de Dios. No me interesa saber quién es Dios. I don't care. Yo voy a la iglesia, canto al lado de él y ya tú me voy. ¿Y qué? Durante la semana vivimos como necios. Y por eso Pablo le dice a los hermanos, mirad pues cómo andéis. Dice, no como necios, sino como sabios. Dice la palabra de Dios. Hermano, es importante que nosotros tengamos en mente esto. En el Salmo 8 que acabamos de leer, el salmista David expresa muy bien lo que fluye de un corazón humilde. Y otra vez, admiración, gratitud
hermano, alabanza, gloria hacia Dios, hacia el Señor. Y fíjense bien qué interesante esto aquí, hermano. El deseo que hay en el salmista de pasar el tiempo con el Señor y de expresar, Señor, pero ¿por qué tanto tú te preocupas de nosotros? Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Aquí está abarcando la gracia de Dios, porque si Dios no se acordara de nosotros, de nuestras desgracias y nuestras necesidades y nuestras incompetencias, hermano, entonces ¿qué fuera de nosotros? ¿Qué fuera de nosotros? Y dice David, digo que es el hombre para que tenga de él, ¿qué? Memoria. Y al igual que nosotros, David sabe que él es imperfecto. David sabe muy bien que él le falló a Dios. Él es imperfecto, humano, pero él sabía que servía a un Dios perfecto. Él imperfecto, pero él servía a un Dios perfecto. O sea que no se creía la mamá de Tarzán, como muchos cristianos se creen hoy en día. Yo necesito de Dios, yo necesito ir a la iglesia, yo necesito Biblia. Hermano, no se creían la mamá de los pollitos. Mire, no se creían muy gallos. El asunto es que David sabía que él era imperfecto. Y esta imperfección, mirándose el espejo de su vida, lo llevaba a él a mirar, hermano, en el espejo del cielo, el reflejo grande, maravilloso de un Dios magno, de un Dios maravilloso. Y esto, hermano, eso es lo que es la humildad. Reconocerlo a él, levantarlo a él, alzarlo a él. La misma humildad que tuvo Juan el Bautista cuando dice que es necesario que él crezca y yo mengüe. Que yo mengüe, que yo me mantenga abajo. Pero nadie quiere estar abajo. Todos quieren estar. Mírenme, aquí vengo. Y hemos visto, hermano, en la actualidad, una actitud de cristianos, hermano, baratos, altivos, altaneros, hermano, líderes sirviendo de tal manera, porque ellos quieren ser el centro del enfoque. A mí apláudame, yo soy el mero mero. No, hermanos. Por eso cuando cantamos esta clase de himnos y alabamos al Señor y predicamos esta clase de predicaciones, todo va dirigido al gran yo soy. Todo va dirigido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo va dirigido a aquel que lo creó todo. Todo va dirigido a aquel que nos sostiene la vida porque Él lo permite. Amén. Y nada, hermano, va a cambiar la actitud de un cristiano humilde más que solamente honrar y glorificar el nombre de su Señor. Porque sabe en su corazón lo que Él es y lo que Él merece. Amén. Y ese se llama humildad. Eso se llama humildad. Hasta el día que nosotros, hermano, entendamos estas bases bíblicas en nuestra vida, vamos a comenzar a ser felices. Vamos a comenzar a vivir en paz. Y le voy a enseñar por qué le estoy diciendo esto. Vamos a comenzar a tener paz en nuestros interiores y vamos a parar de tener conflictos internos. Muchos cristianos viven con conflictos internos. Y no saben qué hacer, si naranja o pera o manzana o para allá o para acá, no sé si es melón o sandía. Y por eso viven vidas, hermano, pero inseguras, pero también viven, hermano, vidas en el limbo, parece que andan en la cuerda floja. David sabía que servía a un Dios perfecto, a pesar que él reconocía que él era imperfecto, y David sabía que Dios podía ayudarlo en todo. David cometió muchos errores, pecados, hermano, que se pueden decir que grandes pecados. Pero lo interesante de todo esto no son la magnitud de pecados, sino que fue la actitud que él tomó en reconocer su pecado delante de Dios. Oiga bien lo que estoy diciendo. No están dándole permiso a la palabra de Dios para que vaya a pecar. O sea que el pastor está diciendo que hay que pecar y después pedimos perdón. No, porque ese ya es malicia. Ya ese es un plan preparado con alevosía. Entonces ya el Señor ya conoce su corazón de maldad. Porque el lema de hoy es mejor pues pedir perdón que pedir permiso, pastor. Ya cuando ya me revolqué, pues ya estuvo, ya mejor pido perdón, ya la arruiné. No, hermanos, eso se llama altanería. Eso no trabaja de esa manera, eso es lo que nos hemos creado nosotros. Cometió el pecado. En el Salmo 51 decía yo hace un momento, vaya conmigo, oye ya, vaya conmigo, Salmo 51. Miramos nosotros que David sabía que solamente había una salida para dejar de batallar
los conflictos internos que él estaba experimentando. Y dice la palabra de Dios, Salmo 51, ten piedad de mí. No dijo David, tenga piedad de mi esposa, tenga cuidado de mis hijos, porque estos son el problema. No, dice, yo soy el problema. Tenga piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mi rebelión, mi rebeldía, mi actitud orgullosa, bórramela, Señor. Y dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No había otra manera que David perdiera de vista, hermanos, de que solamente en el Señor podía encontrar, hermano, todo lo que él estaba pidiendo. El Señor dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. David está invocando por perdón. Pero el Señor dice, si se humillan, ustedes pueden invocarme lo que quieran, pero si no llegan a esta base o a la estación de la humildad, yo no puedo responderles. Y David conocía ese principio, el principio de la humildad, hermano. Y es importante notar, y dice, porque, el 3, ¿qué? Hábleme, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué, hermanos? Porque yo, dice David, porque yo reconozco. El orgulloso nunca reconoce. El altivo nunca reconoce. El altanero siempre está diciendo, no es culpa mía. O la otra es, déjeme hacer lo que me dé mi gana. Ese es el altanero, el orgulloso, es el que tarde o temprano va a caer. Porque después de de ser orgulloso viene la caída, la deshonra. Y tenemos que entender este principio, hermanos queridos, porque si usted quiere algo con Dios, y si quiere que Dios haga algo en su vida, y quiere ver el poder de Dios en su matrimonio, en su hogar y en su propia vida, hermano, es tiempo que usted entienda algo. Sus oraciones, el invocar a Dios, no va a tener ningún resultado, no va a llegar ni siquiera a ese techo aquí, hermano, ni tan cerca que esté, hermano, o lejos que esté, no importa, hermano, pero no va a llegar sus oraciones a la gloria hasta que usted entienda y entienda bien qué es lo que significa humildad. Y David dice, yo reconozco mis rebeliones. Y el siguiente pasaje, o la siguiente, hermano, oración, y dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Dice, me está atacando, me está abatiendo, tengo una angustia, que hay un recordatorio constante de lo que hice delante de ti, Señor. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que recuerda y recuerda y recuerda lo que nosotros somos, y también nos recuerda que hay una salida y hay una solución para nuestra rebeldía y pecado, hermanos. Pero David sabía que solamente en el Señor podía encontrar el consuelo, podía encontrar la solución, podía encontrar, hermano, la respuesta a esta circunstancia que lo estaba batiendo. Y para eso él tenía que poner una actitud que de humildad. Humildad. Y dice, contra ti solo he pecado. O sea que donde yo comencé a pecar, no fue que solamente con Urías Eteo, porque este es el resultado de esa oración. El resultado de ese pecado vino a suceder que él tuviera esta aquí, hermano, oración delante del Señor, para que el Señor oyera su, hermano, oración de arrepentimiento. Segunda de Samuel 12, 1, no vaya. Samuel 12, 1 a 15. Pero dice la palabra de Dios que allí fue donde se desenvuelve, hermano, abiertamente la rebeldía de David. Y esa rebeldía, esa altivez, lo llevó a caer. Oiga, cristiano, lo llevó a escuchar la sentencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dice, ¿por qué pues tuviste en poco? ¿El qué? ¿El qué, hermanos? La palabra de Dios. Oh, ¿sabías tú que pensaba que podía más que Dios, verdad? ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Dios? Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo mataste esa espada. Y has tomado a su mujer como tu mujer. Por tanto, no se apartará la espada de tu casa. Y lo que hiciste en secreto,
yo lo haré en público, a pleno sol. Porque todas las cosas saldrán a la luz. Todas las cosas salen a la luz. O sea que tarde o temprano, pastor, ¿me va a cachar Dios? Pues sí, fíjese. Al menos que usted no quiera ser avergonzado y usted humillar el espíritu con los humildes y preferir humillar su espíritu que repartir despojo con los altivos. La clave que David tomó aprendió una lección muy seria. Y no se apartó la espada de su casa. Su propio hijo quería matarlo. Absalón. Lo perseguía para matarlo. Hermanos, todo eso sucede porque él tuvo una actitud altanera. Y en 2 de Samuel, hermano, comienza diciendo: en el año que salen los reyes a la guerra a pelear, sucedió pues que David se quedó solo en el palacio real. Tenía que estar peleando la batalla. Y cuando tú te descuidas de pelear y seguir fiel a lo que Dios te ha mandado a hacer y te detienes, un break, pastor, porque estoy ocupado, un break, pastor, porque estoy cansado. El diablo dice: qué break ni que nada, aquí te agarro, aquí te tuerzo. Por eso muchos no han regresado de su break. ¿Te has fijado eso? Muchos no han regresado de su break. Todavía siguen en break. Hermano, qué bendito. Son sabatistas todo el año. Mira, y qué interesante aquí. David dice la palabra del Señor que reconoció su pecado. Dice: contra ti solo he pecado, Señor. El primero que ofendí fue a ti, porque yo me rebelé contra ti. Rompí los reglamentos, rompí las reglas de mi liderazgo. Rompí, Señor, lo que tú me mandaste hacer, mantenerme puro y guardarme para poder guiar y dirigir este pueblo. Un modelo de líder, no lo fui. Un modelo de líder, faltó que yo fuera. Y ahora la gente se da cuenta lo barato que soy. Wow. Natán va y lo enfrenta. El profeta Natán va y lo enfrenta. Y aquí, hermanos, es lo triste de la historia, pero hay una alternativa. La alternativa es humillarnos antes de que el Señor nos humille. Hay que humillarnos nosotros primero. Porque si usted dice: pastor, no, yo quiero ver qué Dios hace, quiero probar. Porque muchos experimentan en la vida. A muchos les gusta jugar. Hermano, a muchos les gusta experimentar. Yo no sé qué tienen aquí en la cabecita, pero les gusta experimentar. Déjenme probar. Déjenme ver qué hay en la vida. Déjenme aventurarme. Digo yo: come on, ya sabes, te estamos diciendo lo que hay. Déjenme probar. Yo quiero ver qué hay. No, detente, cálmate. No vayas. Si te decimos que esto es malo, es malo. Si te decimos que esto no te conviene, no te conviene. Pero como eres rebelde y eres altanero, no vas a escuchar. Te vas a poner tus moños. Errores, pecado, pero lo reconoció delante de Dios, se humilló ante Él y permitió que Él lo restaurara y lo guiara dentro de su voluntad. Vemos un claro ejemplo de esto, hermano, en el Salmo que estamos leyendo, 51. Pero David comete gran pecado y él reconoce que su pecado no solamente fue con Uría, no fue solamente con Betsabé, no solamente afectó de veneno, hermano, de desánimo al pueblo, y lo miraron como un payaso, hermano, como un líder barato, pero él sabía y reconocía de que había ofendido a su Dios. A su Dios. Y usted puede decir: pastor, déjeme hacer lo que yo quiera, yo no le hago mal a nadie. Usted está ofendiendo a Dios. Y usted no se ha dado cuenta de eso. David reconoce su pecado. Y lo que significa que Dios, hermano, está dispuesto a recibir a una persona que reconoce su condición. Y no solamente reconoce, pero se arrepiente. Muchos reconocen que están mal, pero no se arrepienten. Y muchos se arrepienten, pero siguen haciendo lo mismo. No se apartan. Amén. Actúa, busca ayuda, no permite que su corazón se enaltezca y se vuelva necio y terco.
Porque eso es lo que viene, hermano, después. Y voy a repetirlo, y en mis notas puse, porque eso es lo que viene, terquedad. Alguien que sabe lo que, hermano, de lo que viene y no se percata, no se, hermano, prepara para evitar que esa terquedad venga a nublar su corazón y la voluntad que todavía tiene para acercarse al Señor. Y si usted sabe lo que estoy hablando aquí, pues puede decir amén. Que no reconoce su error. ¿Por qué? Porque está altivo, rebelde, es orgulloso. Y el rebelde, altivo, orgulloso es terco. El rebelde, altivo y orgulloso es una persona terca, súper terca. Y además de terco, respondones. Respondones sin respeto a la autoridad, sin actitud de gratitud, porque no la hay. Esa persona, puse en mis notas, es detestable. Y de paso, no quiere nadie estar a la par o al lado de esa persona que es detestable. Y por eso no se vuelva detestable. Lo que quiere decir es que, hermano, nadie siente agrado de estar a su lado, ni siquiera para ir a la esquina. Y es importante, y hay mujeres insoportables. Hay hombres insoportables, hijos, jóvenes, hermanos que no son vistos con buenos ojos. Porque ya son una fichita, ya los conocen desde lejos. Y la gente cuando los ve venir dice, no, ya viene aquel y aquel solamente cree aquí, alboroto. Aquel bien orgulloso, muy fanfarrón, muy vanidoso, se cree mucho y aquí y allá. Y lo que hacen es darte la vuelta, sacarte la vuelta y irse. Porque no eres agradable, no eres bienvenido. Y qué triste es eso, ¿no? ¿Por qué, pastor? Porque tienes un espíritu altanero. Mas en cambio la palabra de Dios dice en el versículo 17 de este Salmo 51, los sacrificios de Dios son, ¿el qué, hermanos? El espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios, el sacrificio es una ofrenda. Otra vez, la ofrenda de Dios son, dice, dame tu espíritu quebrantado. Al corazón contrito y que dice, humillado, no despreciarás tú, oh Dios. David no se justificó. David no se justificó. Ese es el tema del día, hoy en día. Si aquel hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si aquel no hace, ¿por qué yo lo tengo? ¿Por qué lo hago yo? ¿Y para qué él sirve? Porque pues yo sirvo. Si no sirve aquel, no sirvo yo. Si aquel da, entonces yo doy. Si no da, no doy. Hermano, como que somos marionetas. Como que nos dan cuerdas. Si aquel hace, hago. Si no hago, no hace el otro. Amén. Y hermanos, nos volvemos repetitivos, copiones de los demás. Nos justificamos. David no se justificó, él reconoció que había pecado y apeló a la piedad y a la misericordia de Dios. Él expresó su quebrantamiento y su dolor, hermano, confiando en la bondad del Padre Celestial. Su consuelo fluía de lo que sabía sobre Dios. Su consuelo, hermano, fluía de lo que sabía quién era Dios. Su fidelidad permanece para siempre. Y sabía que podía encontrar a Dios cuando era necesario ir en busca de ese Dios. Y ciertamente lo encontró. Y ese Dios justo, que también es misericordioso, piadoso, perdonador, hermano, y era la confianza que tenía David y por eso llegó a él. No había otro lugar donde ir, más que solamente en Dios y a Dios. Entonces, lo que estoy diciendo con todo esto, en este inicio, hermano, es que David reconoció su posición. Imperfecto. Y reconoció la posición ¿de quién? De Dios. Esa es humildad. Cuando un hijo reconoce la posición de su padre y le da la honra a su padre, y de paso es un mandamiento. No es si quieres o no quieres. Es un mandamiento que Dios te da a ti, hijo, a que honres a tu padre y a tu madre, porque es un mandamiento es una condición. Te acabo de decir al principio de que cuando Dios quiere bendecir, Él pone condiciones. Y esa es una condición. Honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Jehová Dios te da. Amén. ¿Ahí está conmigo? Para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? Sí, pastor, quiero que me vaya de maravilla. Comienza con principios bíblicos. Reconoce tu autoridad, reconoce la autoridad de tus padres, reconoce tu posición. Tú eres hijo. Ay, sí, pastor, pero como soy hijo, soy hija, me quieren pisotear. Reconoce la posición que tienes como hijo.
Ah, yo no quisiera vivir aquí, yo no quisiera estar en la casa. Pues vete. Ve a probar lo que es vida, ve y sé independiente. Paga por tu comida, paga por tu ropa, paga, hermano, por tu renta, paga por tu gas, paga por tu agua, a ver si es cierto. Ah, no, es que yo no estoy hablando tan serio, pastor. Nomás hacer una bromita. Amén. Porque quieren ser independientes. Quieren hacer lo que les da su real gana en las casas. Y muchos padres lo permiten. No te estés quejando después, es que no te respetan, hermano. Pero muchos hermanos quieren hacer lo que les da su real gana en la casa. Quieren ser independientes. Quieren poner reglas y condiciones los hijos a los padres. Bendito Señor. Quieren ser independientes, hacer lo que quieren, pero no quieren tomar responsabilidades. Ni siquiera quieren levantar sus propios mugrosos calcetines. Ni siquiera su mugroso cuarto lo levantan. Pero quieren ser independientes. No quieren que les digan nada a nadie. Intouchable, intocable. Es que respeten mi privacidad. Respétenme, yo soy humano. I'm a human being. Amén. Respétenme. Y si quieres ser independiente, pues toma responsabilidad también, porque la independencia trae responsabilidad. El independiente es aquel que no tiene necesidad de nadie. Independiente es contrario de dependiente. Independiente es aquella persona que se desliga de aquello que le ha dado, hermano, cuidado este tiempo y dice, ya no necesito tu ayuda. Aquí puedes hacer y deshacer lo que se te hinche tu real gana. Al cabo tú pues vas a ser tu propio responsable de tus propios actos. Pero nunca puedes ser y te vas a mantener y vas a comer y vas a trabajar y vas a poner tus zapatos y vas a, hermano, comprar tu ropa y va. Pastor, qué pesada la vida. Pero quieres hacer lo que te da tu gana. Pero quieres hacer lo que te da tu gana donde tienes todos estos beneficios. Y esa es la actitud de muchos cristianos. Quieren hacer lo que les da la gana y le quieren dar órdenes a Dios y condiciones a Dios. No trabaja así, hermanos queridos. Dios es el que pone las condiciones. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Amén. Qué interesante esto, hermanos. Es interesante ver cómo Dios obra. El tiempo se fue. Y apenas estamos comenzando. Es la introducción a la humildad. Apenas estamos comenzando. Voy a hablar la semana que viene de las 8 características bíblicas de la humildad. Una persona humilde. Es importante eso, hermanos. Pero para terminar, hermano, podemos ver ejemplos no solamente de David, pero podemos ver el ejemplo de Jesús. Filipenses 2:5-9, vaya a su Biblia. Ya tenemos 2 minutos. Filipenses 2:5-9, vaya a su Biblia, por favor. Miren que dice la palabra de Dios. No oigo muchas Biblias pasar las hojas. La Biblia, hermano, no es de adorno, es para usarla. 2:5-9. A mí me molesta a alguien que tiene una Biblia y no la usa. La Biblia se usa. 2:5-9, porque no andes preguntando después. La palabra del Señor dice aquí, hermano, en los pasajes en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? ¿Siervo yo, pastor? ¿Yo servir? ¿Por qué todos quieren ser jefes? ¿Saben las tribus de los nativos? Que había un jefe piel roja, toro sentado, ¿verdad? Así, pues, nombres bien raros. El jefe toro sentado, ¿verdad? El de la tribu de los nativos. Y estaban los demás subalternos, los cuales eran los líderes de las tribus, pero había un jefe, con esos nombres feos, ¿verdad? Caballo colorado, lo que sea, en aquel entonces. Pero había un jefe que tenía su, hermano, plumaje, lo que le reconocía como el líder de la tribu nativa. Pero todos quieren ser jefes, y nadie quiere ser indio. En el tiempo que vivimos, todos quieren mandar. Hasta el mocoso de 5 años quiere mandar. 7 años quiere mandar. 8 años quiere mandar.
Y el problema no son ellos. Y le decía a un hermano el día de ayer, el problema no son los muchachos. El problema somos nosotros que les permitimos que sobrepasen sobre nuestra autoridad. Ese es el problema, somos nosotros. Si el niño no quiere tomar leche, no toma leche porque no le gusta. Si el niño quiere golpearme, que me golpee. Es un niño, es un bebé. Pues ahorita que es un bebé le puedes detener la manita y decirle no se hace eso. Porque cuando sea un adulto, y más si le gusta la carrera de boxeador, te va a ir mal. Alguien está viendo, hermano. Y usted le da risa, pero más si, hermano, busca la carrera de UFC, te va a dejar como mi chicharrón. Mejor dirígelo que sea un cura o que sea un predicador. No solo te va a gritar o solamente te va a hablar Santi, es en el nombre del Señor, amén. Pero hermano, tienes que entender que si tú permites que estas cosas sean, hermano, en tus narices, abuso, y tú lo permites, significa que tú no le estás enseñando a tu hijo cuál es la posición de ellos. Por eso tú tienes la actitud igual. Tú no conoces tu posición. Y por eso miras a Dios como cualquier cosa. Cuando Dios, no sé, hermano, no es ni siquiera una cosa. Hermano, Dios es el Todopoderoso, el que merece todo el respeto de nosotros, especialmente de su pueblo. Especialmente de su pueblo. Pero qué triste es que el pueblo de Dios ha caído tan bajo. Tan bajo. Pablo dice en el versículo 3 del capítulo 2, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad. Estimando, dice, cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Usted mira a otros como superior a usted? Ay, no, pastor, a mí no me gusta que nadie me mande, ni que nadie me moleste. ¿Por qué no cambias tu actitud? Andas todo el tiempo peleado, amargado, amargada, y que nadie te sale bien. Y andas con tus conflictos internos que no sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque esa actitud apestosa que te traes, hermano, hermana. No puede suceder eso. La palabra del Señor sigue diciendo entonces, están en la condición de hombre. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mire qué tremendo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de... Cuando dice hasta la muerte y dice y muerte de cruz, eran las muertes más atroces y más vergonzosas de aquel entonces. Solamente los criminales, aquellos que tenían que ser exhibidos delante de la comunidad, hermano, y de la población, porque habían cometido gravísimos, hermano, crímenes, eran exhibidos con esta clase de muerte, porque tenían que cargar su cruz en público. Y por eso hace referencia el apóstol, y dice a los hermanos en Filipos, y muerte de cruz. Tómenlo en cuenta en sus pasajes, hermano, tiene una gran validez. Y muerte de cruz. No fue cualquier muerte. No fue un balazo, no fue, hermano, acá, ya, un ahorcamiento, no. Fue una muerte exhibida. Un ahorcamiento, cualquiera lo puede llevar a cabo como lo hizo Judas. Amén. Va y se ahorca escondida por cobarde. Pero aquí se tenía que exhibir, porque él fue mirado por aquellos hombres orgullosos, altaneros, buscando su propio mal, que no se daban cuenta de ello. Lo miraban como un criminal, como una amenaza. Cuando el Señor solamente venía, hermano, con una condición de hombre, se humilló a sí mismo. Venía con un corazón de siervo. Y estas, hermano, características son de las personas que van a ser atacadas, ofendidas, porque van a mirarte a ti, que tienes características de humildad, y te van a decir, menso, sonso, tonto, te dejas de todo. No, solamente es que, relax. Si yo estoy teniendo esa actitud, Dios se va a encargar de la gente que está encima de mí, tratándome de ofenderme y tratándome de apartarme de lo que yo tengo que hacer. Dios se va a encargar de esa clase de personas. Te lo garantizo que así va a pasar. Garantizado y probado. Y yo lo he visto con mis propios ojos. Gente así. Yo te contara de gente que ha venido conmigo atentando. Yo te contara en estos casi 20 años. Gente ha venido atentando contra mí. Ya no están muchos en el camino de Dios. Muchos están perdidos. Muchos están, hermano, viviendo miserias. Porque Dios cuida de sus siervos.
Dios cuida de sus hijos. Pero de los hijos que tienen una actitud de humildad. La palabra del Señor dice para cerrar, por lo cual Dios también le exaltó. Por lo cual Dios también le exaltó. Es que no se le olvide esto. Hasta lo más alto, hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Interesante, ¿no? Así que, hermano, yo no sé usted, pero a mí me encanta este material y estas clases porque nos ayudan a nosotros a tener la actitud que Dios quiere que tengamos. Y si usted quiere encontrarse con la gracia de Dios, que es la única que nos sostiene, la única que nos ayuda y la única que nos va a sacar adelante victoriosos, tenemos que pasar estas estaciones, llegar hasta aquí, donde hemos llegado hoy, en esta primera clase de este tema, humildad. Y después llegaremos a la puerta de esta humildad, hermano, de rodillas, reconociendo quiénes somos nosotros, reconociendo quién es el Todopoderoso, y tocamos esa puerta donde va a abrir el Señor y va a decir, mi gracia te sostiene, mi gracia te da. Hermano, y la gracia de Dios está compuesta de tantas cosas, hermano, y vamos a estudiar eso más adelante, pero qué bendición, ¿cuánto agarraron bendición? Ven, vamos a orar. Padre, gracia le damos. Qué bueno es usted. Podemos tocar tanto este tema, Señor, y aprender mucho. Y no nos alcanzaría el tiempo porque si algo tenemos que nosotros estar seguros, es que nuestra vida, nuestra salvación para comenzar, se está, Señor, solamente sostenida en la gracia de Dios. Y así, Señor, nuestro matrimonio, nuestros hijos, la educación, el futuro de ellos, solo por la gracia de Dios. Sobre todo en este mundo que vivimos lleno de amenazas, confrontaciones. Si no es por su gracia, Señor, entonces estamos perdidos. Padre Santo, que podamos aprender cada día y que podamos quitar los obstáculos que no nos permitan, Señor, no nos permiten llegar, Señor, hasta allá, de ver esa gracia bendita sobre nosotros. Que Dios obre, siga obrando en nuestras vidas. Le dejamos todo en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.